Gloria a Dios. Dios le bendiga, amados hermanos. Vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Romanos. Gloria a Cristo. Libro del apóstol Pablo a la iglesia que estaba en Roma. Gloria al Señor. ¿Lo tenemos? Romanos capítulo 9, versículo 22 y versículo 23. Vamos aquí a estudiar un tema muy hermoso que Dios nos ha regalado para este día. Amén. Gloria a Cristo. Vamos a leerlo entonces. Dice de esta manera: ¿y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para su gloria? Bueno, vamos a leer el 24 también. A los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Pablo, obviamente aquí estaba, esta carta pues estaba mayormente escrita para los judíos, ya que Pablo, mientras hacía la obra en estos lugares, siempre tuvo la oposición de los judíos que no aceptaban a Jesucristo o que querían mezclar la gracia con la ley, ¿cierto? La ley de Moisés. Ellos no tenían entendimiento todavía acerca del nuevo pacto. Ellos conocían el antiguo pacto. Entonces, Pablo está hablando aquí de un tema sobre los vasos de ira y los vasos de misericordia. Amén. Y eso es lo que vamos a hablar hoy. El Señor me dio esta parte, este pasaje aquí para que podamos entender sobre el tema de los vasos que Dios ha llamado, ha preparado y todo ello. Entonces, lo primero que tenemos que tomar en cuenta, ¿a qué se refiere cuando habla de un vaso? El pasaje creo que nos da información cuando dice que en el versículo 24 dice claramente: a los cuales también ha llamado, esto es, no a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Está hablando de los vasos. Y la Biblia en muchas partes nos enseña que esos vasos pues se refiere a las personas que ha llamado para que les sirvan. Amén. Ahora, ¿qué es un vaso? Si nosotros entendemos que un vaso pues es un depósito, puede ser de vidrio, de barro, de metal, ¿cierto? En el cual bebemos agua, algún líquido, podemos beberlo en ese vaso. O sea que ese vaso es un depósito. Si tú lo compras, obviamente lo compras porque quieres usarlo para beber lo que tú pues crees conveniente beber en ese vaso. Pero, ¿por qué el Señor le llama vaso aquí al cristiano? Porque justamente se está refiriendo a que ese vaso Él lo va a utilizar, a poner algo en ese vaso para que alguien beba de ese vaso. Amén. Se alimente de ese vaso, reciba alimento por medio de él. O sea, Dios llena el vaso y se lo da a beber a alguien.
Nosotros somos ese vaso. Amén, hermano. El cual Dios va a depositar en nosotros. ¿Qué es lo que va a depositar? Su palabra. ¿Qué es lo que va a depositar? Su gracia. ¿Qué es lo que va a depositar? Todo lo que Él cree que la iglesia necesita. Las personas que vienen a este lugar necesitan. Él lo va a poner en nosotros para que nosotros le demos al pueblo. Amén. Entonces, aquí Pablo obviamente estaba hablando de eso, de los hombres y mujeres de Dios llamados al ministerio. Como vemos en la iglesia, pues hay trabajo para con los niños, hay trabajo para con los jóvenes, jovencitos, hay trabajos que trabajamos muchas veces separados, como es el área de dama, de caballero, de evangelización y todas esas áreas. Entonces, cada área necesita vasos por los cuales Dios va a depositar en ellos, ¿cierto?, lo que Él cree conveniente para darlo a la gente. Por ejemplo, un vaso que sirve para evangelizar. Tiene que esa persona estar lleno del tema evangelización. Ganar almas, predicar en la calle y todas esas cosas. Y es notorio porque tú ves a la persona que le gusta la calle, le gusta predicar al aire libre, le gusta predicar por las casas, le gusta la calle. Entonces te das cuenta que es un vaso para evangelización. Amén. Hay otros que les gusta predicar en la iglesia. Y pues lo hacen muy bien. Entonces tú dices, es un vaso que Dios ha puesto para la iglesia. Hay otros que pueden hacerlo muy bien con los niños, les gusta trabajar con los niños, hay otros que les gusta trabajar con los jóvenes y así sucesivamente cada uno, donde uno puede ver que ese vaso está lleno de cierta información o de cierto don, de cierto ministerio, de ciertas capacidades en las cuales puede servir dentro de la iglesia. Amén. Pero también están los vasos de ira, porque aquí habla de los vasos de misericordia y de los vasos de ira. ¿Cuáles son los vasos de ira? Obviamente los que no sirven sino que estorban. ¿Ah? Qué terrible, ¿no? No ayudan sino que estorban. No hacen y no dejan hacer. Y eso eran los fariseos en el tiempo de Jesús. Y eso era la gente de la cual Pablo aquí estaba exhortando. Si usted lee con cuidado el capítulo 9, hacia adelante, se encuentra con el 10, con el 11, Pablo está exhortando a esa gente. Está diciendo, eres un vaso de ira. Sabiamente y con mucha prudencia, pero se lo está diciendo. Pero Dios no quiere que seas un vaso de ira. Dios quiere que seas un vaso de misericordia. Amén. Porque imagínate, si estamos haciendo un trabajo en la iglesia, los hermanos están trabajando con lo poco que conocen, con lo poco que saben, con ese corazón dispuesto, con ese anhelo de servir, de ayudar. Y hay un grupo que no ayuda, pero estorba. Habla mal, critica y... Bueno, yo creo que la mayoría pasamos por ahí. Pero Dios no nos ha llamado a eso, no nos ha puesto de jueces, no nos ha puesto de fiscales, ¿cierto? Sino para ayudarnos, para poner el hombro, para ayudar al que está trabajando. ¿Cuántos dicen amén? Para ayudar, hermano, ¿en qué puedo servir? ¿En qué puedo ayudar? Bueno, si de pronto puedes ayudar con una ofrenda, con tu presencia, con una movilidad, no sé. Hay muchas cosas en las cuales se puede servir en la iglesia. Hay mucha necesidad dentro de la iglesia. Amén, hermano. Las áreas de diferentes áreas, como de niños, como de jóvenes, como de caballeros, hay mucho trabajo que hacer. Ahora, hay que entender también que Dios va a usar un vaso que esté ya listo para ser usado. No va a usar un vaso cualquiera. No va a usar un vaso sucio. No va a usar un vaso que sea demasiado frágil para poner algo que es
fuerte, un líquido, por poner un ejemplo, digamos que usted va a poner algo muy caliente en un vaso de plástico. ¿Qué pasa con ese vaso de plástico? Se derrite, ¿cierto? Se daña, no soporta ese vaso de plástico. Por eso Jesús hace un ejemplo cuando Él dice no se puede poner vino nuevo en odres viejos. ¿Ah? Ni remiendo nuevo en ropa vieja. ¿Qué está diciendo el Señor? Que no se puede usar para un cargo, para una responsabilidad, alguien que todavía no está formado, no está capacitado para ello. Pero, ¿qué hacemos nosotros los líderes? Podemos poner hasta un adolescente a hacerse cargo de una área, pero estamos pendientes de él. Oh, hermano, te digo algo, a veces los adolescentes son más sumisos que los adultos. A veces un adolescente obedece más que un adulto. Un adulto quiere hacer 1000 cosas y tiene 1000 ideas y no tiene tiempo para oírte, sino para oírse a él mismo. En cambio, un niño, a veces un adolescente, como que él está más dispuesto a que tú lo guíes. Te necesita y dice, mira, ayúdame aquí, ayúdame acá, y lo puedes formar con mucha más facilidad. Pero el adulto también debería ser también, porque aquí habla del barro, ¿cierto? Un vaso antiguamente se hacía barro, o sea, eran vasijas en sí, que ellos les llaman vaso, pero que eran vasijas de diferentes tamaños, modelos y todo. Pero vuelvo y les digo, ellos les llaman vaso porque están hablando de un depósito donde se podía poner algo. Pero en realidad eran vasijas, para poderlo entender mejor. Pero el vaso era sumiso a la voluntad del alfarero. Digamos que el líder es el alfarero y la persona que está aprendiendo, pues, es el barro, ¿cierto? Digamos que el pastor es el alfarero, aunque el alfarero de alfareros es Dios, pero también Él pone alfareros en su iglesia. Los líderes son alfareros, tienen que trabajar con ese barro, irlo moldeando poco a poco. Amén. Tenemos que enseñarle. Hace poco el Señor nos ha estado dando palabras sobre eso, que hay que sanar el corazón de las personas para que después puedan ser usados. Puede tener muchas cualidades, puede haber sido un gobernante, puede haber sido un presidente, un ingeniero, alguien con experiencia ya en la vida del mundo. Y viene y de pronto decimos, no, este señor tiene mucha experiencia, vamos a ponerlo de líder. No se puede hacer eso. Porque él puede tener mucha experiencia de mundo, pero en la iglesia no la tiene. Amén. Él tiene que ir siendo moldeado por el Espíritu Santo, principalmente. Tiene que ser sanado. He visto experiencias de personas que no han sido sanadas para tomar un cargo y al poco tiempo lo están entregando. No, hermano, yo ya no quiero ser líder más. ¿Por qué? Porque le dimos el cargo cuando él todavía no estaba listo. O su comportamiento, toma el cargo y de pronto se le crecen las alas, como se dice, ¿no? Y ya quiere pasar por encima de todo mundo. Ya no respeta a los hermanos, se cree como que, no sé, el súper cristiano. Entonces, Dios, para usar un vaso, Dios tiene que limpiarlo primeramente. Amén. Cuando venimos al Señor, ¿qué es lo que hace? Nos perdona de todo pecado. Quiere decir que nos limpia de pecado. Pero después está lo que queda dentro de nuestro corazón, o el viejo hombre, como le llamamos. Está dentro de nuestro corazón. Todavía hay personas que no han aprendido a perdonar las etapas más fuertes que les ha tocado vivir en su vida. De pronto perdonan ciertas cosas que les parecen perdonables, pero cosas mucho más fuertes les cuesta. Entonces, como líderes, les cuesta avanzar. O Dios tampoco los puede usar de una manera de pronto más, con más gloria, si se puede decir así. Dios no lo puede usar, no nos puede usar. ¿Por qué?
porque todavía no hemos aprendido a perdonar todo, solamente hemos aprendido a perdonar ciertas cosas. Todavía somos iracundos, todavía somos apurados, queremos que las cosas se den rápido, todavía nos gusta la chismografía, todavía coqueteamos con el mundo, hay una infinidad de cosas, pero ya Él nos está diciendo que nos llamó a un ministerio, pero no nos lleva a niveles más altos porque Él sabe que nuestro corazón no está listo para ello. Amén, hermano. Y empieza Él a probarnos poquito a poco. Y verdad que la experiencia nos ayuda a entender estas cosas, porque he visto personas que de pronto hemos decidido ponerlos como líderes, hemos orado a Dios obviamente, pero hemos dicho, Señor, vamos a darle la oportunidad a esta persona, se le ve con muchas ganas de... Y al poco tiempo cambia. Le dan el liderazgo y le dicen delante de la iglesia, bueno, a tal hermano o a tal hermana le hemos dado el cargo de esto y de esto y de esto. Y cambia. Empieza a tratar mal a los hermanos, a presionarlos demasiado, a exigirlos, a incomodarlos. O sea, es triste. Cuando nuestro deber es cuidar las ovejas. Amén, hermano. Cuidarlas. Las que tenemos, las que nos ha dado, cuidarlas. Si eres el líder de caballeros, tienes que cuidar, no maltratarlo. Si eres el líder de damas, cuidarlo, ¿cierto? Afecto, cariño, un abrazo, qué sé yo, que sientan que tú eres alguien que está para ayudarlos a crecer, que cuando se encuentren contigo, no se encuentren con la madrastra, ni con la suegra, ni con el padrastro, ni con el suegro, ni con el policía de la esquina que es bravo, que no te vean así, o sea, sino más bien que quieran estar cerca de ti, que anhelen tu presencia. Amén, hermano. Que te extrañen cuando no estés. Pero qué triste es que cuando no está de pronto el pastor dice, ay, qué alivio que no esté el pastor, hermano, porque el pastor cada vez que viene es a tirarnos piedra, a tirarnos palo, a tirarnos látigo. No. No debe ser así. Jesús no hacía eso. Aún los niños anhelaban estar en los brazos de Jesús. Ay, man. Los niños que la gente tenía que, o los mismos discípulos, llévense a esos niños que están molestando al maestro. ¿Y qué dijo Jesús? Ey, no, déjalos, porque de los tales es el reino de los cielos. Que los niños, ¿cierto?, tengan el deseo de estar en la casa de Dios. Que los niños tengan el deseo de estar en la presencia de Dios. Que los niños disfruten. Y hablando de niños, no me refiero solo a niños pequeños, sino a niños en el conocimiento de la palabra del Señor, que anhelen la leche espiritual, que la deseen, que sientan hambre, que sientan sed. Pero eso tenemos que nosotros hacerlo. Somos los vasos, los líderes, somos los vasos donde Dios derrama principalmente lo que quiere darle al pueblo. Amén, hermano. Lo va a poner en nosotros, los que predicamos. Cuando nos toca predicar, tenemos que ir a la presencia de Dios para que Él ponga en nosotros lo que debemos predicar. No lo vas a sacar de ti mismo, porque entonces ya no serías un vaso. Porque el vaso es el que recibe y da. Amén, hermano. Por eso el Señor también nos compara como el río. El río recibe y da. Es decir, de vuestro interior correrán ríos de agua viva. ¿Sí? Un vaso que recibe y da. El río es un vaso. Uno puede decir, no, el río es un vaso, o sea, es un depósito. ¿Sí? Donde Dios coloca agua. Ese es el río, ¿verdad o no? Es un depósito. Y pone agua. Y todo el mundo bebe. ¿Y quién no quiere beber agua del río? Es agua sabrosa. Pero cuando el agua es mala, ¿quién la quiere beber? Nadie. Ni los animales, porque
que del río todo el mundo, ¿cierto? Así, si en nosotros hay amargura, en nosotros hay odio, hay rencor, falta de perdón, hay malicia, hay todo lo malo que hay en nosotros, ¿quién va a querer beber de nosotros? Nadie. Por eso que el Señor tiene que limpiarnos. Amén. Ahora, Él dice, vasos de misericordia. Ha llamado gente a nosotros. Mire ese gran privilegio que tenemos nosotros, que predicamos. Qué privilegio, hermano. Los que somos líderes. Qué privilegio. Imagínate el día que estemos en la presencia de Dios. Y Dios diga, aquí todos los que llamé a llevar mi palabra. Aquí, por favor. Es un privilegio grande, ¿cierto? Recibirán coronas, recibirán esto, aquí y allá, galardones. O sea, es algo maravilloso. Yo sinceramente me siento feliz. ¿Por qué? Porque yo no era nadie más. No sé, de pronto alguien que pues en el mundo ha sido alguien o es alguien en el mundo, rico, poderoso, no sé, gobernante, no sé, tiene algún don, algún poder, algún lugar de privilegio en el mundo, tal vez no le llame la atención el servicio a Dios. Pero yo no he tenido nada de eso. Nada, lo que es nada. Cuando Dios me llama y me da este privilegio, yo me siento pues feliz, siento que sirvo, que soy útil, que obviamente sé que no tenía nada que dar tampoco cuando vine a Cristo, como muchas personas que a veces dicen, no hermano, yo para predicador no, porque yo no, y digo, no, es que tú no vas a dar lo que tú llevas dentro. Tú vas a dar lo que Dios ponga dentro de ti. Tú simplemente eres un depósito. Amén. Entonces, si yo soy simplemente un depósito, ¿por qué voy a decir que no? Entonces, estoy pensando que soy yo el que tiene que dar. No, tú no vas a dar nada. El Señor mismo dice, yo pondré las palabras en tu boca. Amén. Dice que el profeta le dijo, Señor, le dijo el Señor, le tocó la boca y le dijo, he puesto mis palabras en tu boca. A otro profeta le da un libro, ¿cierto? Cómelo, le dice. Y el profeta lo comió y dice que sintió como amargura, pero ya cuando estaba adentro sintió una delicia. ¿De qué estaba el Señor hablando? De la palabra. Amén. De la palabra. Y también nos da su Santo Espíritu. O sea, nos da el Espíritu Santo, nos da la palabra, nos limpia, nos capacita. Por eso está el estudio teológico. Hoy justamente alguien me decía, pastor, yo quiero estudiar teología. Qué bueno, le digo, hermano. Qué bueno que quieras estudiar teología. Claro que la teología no te va a hacer un super cristiano, pero es información que todos necesitamos como líderes. Amén. Porque hay muchas cosas que la Biblia no te muestra que la teología te las muestra. La cultura del pueblo judío, lugares, pueblos. Mucha información te da la teología, tiempos, etapas. ¿Sí ve? Por ejemplo, las 7 dispensaciones están en la Biblia, pero si la teología no te las enseña, tú nunca vas a saber qué son las 7 dispensaciones, porque te las enseña la teología. Las religiones diferentes, ¿por qué son diferentes? ¿Por qué unas se llaman septas y otras religiones? ¿Quién te enseña eso? La teología, que no te lo enseña directamente la Biblia. Tienes que estudiar teología para entender esas cosas. Y cómo lidiar con una y con otra religión y todo. Bueno, la teología te da muchísima información. Obviamente somos guiados por el Espíritu Santo, pero también Dios ha dejado ministerios. Y uno de los grandes ministerios es el de maestro. ¿Y dónde están los maestros? Enseñando teología. Amén. Entonces, ese es el desarrollo y crecimiento de la iglesia. Somos vasos, sí, pero hay vasos de ira y hay vasos de honra, vasos de misericordia, que es lo mismo entre vaso de honra y vaso de misericordia. Pero el vaso de ira es el gran problema aquí, del cual habla el Señor. Vasos de ira. Por ejemplo,
Saúl, Dios lo levanta como un vaso, como un rey para Israel, y se convirtió en un vaso de ira. ¿Por qué? Porque desobedeció todo lo que Dios le mandó a hacer. Judas, Dios lo llamó para que sea uno de los 12. ¿Y qué hizo Judas? Se desvió porque el dinero lo dominó. Se convirtió en un vaso de ira. El primogénito, el primer hijo que nació fue Caín, el primogénito. Sin embargo, Caín mata a su hermano que era el segundo, Abel. Y él no quería servir a Dios. Caín no quería servir a Dios. Es muy notorio. Y él era el primogénito. Mira. O sea que toda la bendición que estaba en Adán, a pesar de que ya había Adán caído en maldición, pero por el pecado, ¿cierto? Que la maldición ahí era la muerte. Pero tenía que seguir la cadena para que viniera el Mesías. Como ustedes pueden ver en la Biblia, la genealogía de Jesús, ahí viene una línea, desde Adán viene la línea, ¿cierto? Hasta María, que es la madre de Jesús, ¿cierto? Vienen contando hombre por hombre. Adán, de Adán viene el hijo que nace, el tercer hijo, que no recuerdo ahora el nombre. Después viene otros, después aparece Noé y vienen sucesivamente. Eran primogénitos, todos eran primogénitos. Y Caín era el primer primogénito. O sea que de Caín iba a nacer Jesús, de su linaje. Pero ¿qué hizo Caín? Él no quiso someterse a la voluntad de Dios. Y como él no la quiso, Dios se la dio a Abel, la primogenitura. Y cuando Caín ve que Dios le da la primogenitura a Abel, ¿qué hace? Lo mata. ¿Por qué creemos que Dios le dio la primogenitura a Abel? Porque dice que cuando Abel llevaba el sacrificio al altar, Dios lo recibía. Eso quiere decir que ya Abel y Dios habían acordado, ya había una alianza entre Dios y Abel, mas no con Caín. Entonces Caín dijo, él ha tomado mi primogenitura. Lo mató. Y Dios levanta otro. Porque a pesar que Caín mató a Abel, Caín no se arrepintió. O sea, no dejó a Abel que hiciera y él tampoco hizo. Y así vemos mucho en la iglesia. Disfrutamos cuando un hermano que tomó un cargo, que primero nos lo ofrecieron a nosotros y no lo quisimos tomar y se lo dieron al otro, empezamos a hablar mal de ese hermano y si lo vemos que dejó el cargo, como que nos alegramos porque lo dejó. Caín, que mató a Abel. Y gente que se presta para matar a otros. Van a decirle al pastor, sí, que mira, que no sé qué, o a los líderes, sí, que mira, que ese hermano yo no sé para qué lo metiste ahí, que no, o sea, matándolo. Porque sentimos envidia como Caín. No hacemos ni dejamos hacer. Vaso de ira le llama el Señor. Amén. Más adelante también otros vasos de ira. Opositores a la voluntad de Dios. Podríamos decir que aún el diablo mismo es un vaso de ira. Porque Dios lo creó, dice, para que él hiciera un trabajo especial. Para honra de su nombre. Y el diablo se rebeló y no quiso hacerlo. Un vaso de ira. No caigamos en eso. Seamos sumisos. Y digámosle a Dios, Señor, yo quiero ser un vaso de honra. Señor, yo quiero ser un vaso de misericordia. Lléname. Como vaso necesitamos ser llenos. Pero lléname de ti, Señor. Ahora, hemos compartido hace buen tiempo, hemos compartido eso de que ¿qué estás llenando tú mismo dentro de ti? ¿Qué estás llenando? Si sabes que Dios te llamó a un ministerio, si sabes que Dios te ha dado un lugar dentro de su reino como vaso de honra, tú tienes que cuidar que ese vaso no esté lleno de algo contrario a lo que Dios quiere poner. Porque cuando un vaso está lleno
¿qué más puedes poner en ese vaso? Nada. Y está lleno. No puedes poner más nada. Puede estar lleno de cualquier cosa, de basura, de lo que sea, puede estar lleno ese vaso, pero ya no puedes poner más nada en ese vaso. ¿Sí? Hay mucha gente que ya tiene, según ellos, piensan que ya están llenos y no quieren poner más información. No quieren. No quieren capacitarse, no quieren prepararse, no quieren leer la Biblia, no quieren escuchar la palabra, no quieren ir a la iglesia. No, ya ellos se sienten, no sé, que ya están llenos. Y lo otro es que están llenando su mente, su vaso, con cosas del mundo. Porque están pegados en el teléfono, llenando todo tipo de información del mundo, lo que ofrece la televisión, lo que ofrece el mundo, gente, el vecino, la vecina, y se sientan a hablar horas de temas sin relevancia. Porque un tema relevante es acerca de tu trabajo, para mejorar el trabajo, como padre, como hijo, como esposo, como siervo de Dios, no sé, en áreas donde tú te desempeñas y conversas con alguien, algo que te va a ayudar a crecer, a mejorar en esas áreas. Eso es relevante, eso es bueno hacer. Pero si yo me siento a hablar mal de la gente o hablar cosas que no, pues no me ayudan en nada, sino en vez de ayudarme me hacen sentir rabia, tristeza, amargura, qué sé yo, estrés, ¿cierto? A veces uno dice, no, para distraerme un rato. Es que tú no te puedes distraer llenando basura en tu vaso, llenando cosas que te absorben tiempo y que tu mente la sacan del camino por donde Dios quiere llevarnos. Y a veces Dios está hablando y nosotros no tenemos tiempo para escuchar a Dios, porque nuestra mente está ocupada. Nosotros estamos muy ocupados, conversando temas con mucha gente. Es más, te digo algo. Hay gente que tienes que tenerla ahí sentada y aprovecharla cuando se predica desde el altar. Porque si tú la visitas a su casa y quieres hablar con ella, no puedes. Tú puedes pasarte 2, 3 horas tratando de hablar con esa persona y no te deja hablar. Ella es la que habla y habla y habla y a ti no te deja hablar.